Bienvenidos todos, todas. Muchas gracias por su participación en este panel. La verdad es que es un tema muy interesante, justo por lo que se comentaba, en el sentido de que la inteligencia artificial recopila cantidad de datos que uno ni se imagina. Y por supuesto que hay que regularlo y hay que tenerlo presente. Tenemos un panel que está muy, muy rico porque tiene perfiles muy distintos. No voy a ocupar tiempo en repasar la currícula de cada uno de los invitados, porque la verdad es que prefiero utilizar el tiempo en que pues se debata sobre este tema, ¿no? Tenemos a Isabel de Ovaldía, que es experta en temas legales, y a Miel Rabat, que tiene una solución de inteligencia artificial bien interesante para apoyo a las universidades. José Francisco Rivas, que tiene una empresa que hace robots y que se enfoca mucho en niños, es bien interesante eso. Y a Javier Monzó, que lidera una empresa que revisa la autenticidad de los exámenes vía digital. Con esta mezcla hemos tratado de traer el tema sobre lo que vale la inteligencia artificial y los mecanismos legales para proteger toda esa información a la que tiene acceso la gran red de redes y que nosotros efectivamente ni nos imaginamos. Entonces, para abrir y pues considerando primero las damas, si me permiten, caballeros, Isabel, cuéntanos, si bien tu práctica es básicamente centrada en Estados Unidos, tienes un conocimiento amplio sobre el tema de la protección de datos personales en toda Iberoamérica por las, pues, cómo se cruzan en diferentes aplicaciones. Te preguntaría en general sobre América Latina y pues considerando que México tiene una ley de protección de datos personales pues más o menos sólida. ¿Tú cómo ves esta protección para los datos personales desde el punto de vista de la inteligencia artificial en la región? Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Irma Isabel Ovaldía, como ya sabemos. Mi práctica legal, yo estoy en la oficina de Estados Unidos, pero mi práctica legal es lo que llaman una práctica cross-border, porque no es posible hacer derecho tecnológico con cualquier aplicación tecnológica que no estés tomando las jurisdicciones de más de 3, 4, 5 países a la vez. Y parte de mi práctica también, porque soy abogada de Panamá, además de ser abogada en Estados Unidos, incluye mucho incluye mucho actividades tecnológicas y comerciales en Latinoamérica, y eso cubre toda la región de Latinoamérica. Tu pregunta particular, ¿cómo se protegen los datos personales con el tema de AI? Lo que la gente pierde en cuenta es que AI no es el nuevo problema que tienes con datos personales. Los datos personales han estado allá afuera en manos de las compañías desde que se inventó el Internet. Desde la primera vez que Facebook abrió Facebook y todo el mundo salió a poner toda su información personal y la foto de sus niños y la foto del perro, toda esa información está allá afuera. Y las leyes de propiedad de datos que todas han empezado, especialmente en Latinoamérica, que han empezado a surgir en los últimos 10 años, esas leyes están como todas las leyes ex post facto. O sea, ya está ocurriendo lo que está ocurriendo. La ley siempre está 2 o 3 pasos atrás. Y para decirlo de otra manera, ese barco ya zarpó. No es que la inteligencia artificial está recopilando datos que no están. Los datos están allí. Lo que hace la inteligencia artificial es que maximiza la capacidad de recolección de estos datos. Lo que tú antes hacías dejando 1, 2, 3 puntos de información, que si en LinkedIn, que si en tu página de Facebook y luego en tu cuenta de Twitter, y usabas el mismo nombre y el mismo username para todas, lo que la inteligencia artificial está haciendo en manera exponencial, es como si le hubieras puesto esteroides al sistema, es coger todos esos datos que están desperdigados y ponerlos juntos y crear un perfil que antes le hubiera tocado a una persona humana tener que ir uno por uno. La inteligencia artificial te lo hace automáticamente en 5 minutos. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque no puedes pensar que la ley de protección de datos en ningún país te va a proteger datos que ya están allá afuera
lo que podemos hacer es empezar a remediar los datos y crear toda una cultura de que el uso de tecnología es una responsabilidad no solamente de las empresas, sino personal. Ahora, no quiero quedarme con la guitarra en la mano, porque no es la idea. Le voy a pasar a mis compañeros, porque todos deben tener un punto sobre esto, sobre qué efecto hace una ley de protección de datos para el tema de controlar artificial. Y especialmente Yamil tiene un punto sobre eso por la cantidad de información que maneja de estudiantes en toda América Latina, ¿no? Exactamente, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la exposición de la doctora que nos saluda. Mi expertise, por supuesto, no es jurídico, sino de liderar una compañía que utiliza datos y tecnologías de inteligencia artificial. Me vuelvo a la pregunta que nos hacía, que tiene que ver con la ley en particular, que en México la ley de datos. Esa ley tiene, como discutíamos recién con mi colega aquí, tiene buenos puntos de partida, tiene una antigüedad que la hace quizá revisable, o muy probablemente revisable, entiendo que la ley es del año 2010, con lo cual ni siquiera se hablaba de este tipo de tecnología en aquel momento. Es revisable, no obstante, lo que quería rescatar, estudiando un poco esta ley antes de venir para aquí, algunos de los puntos de partida sobre los cuales pararse, es decir, quizá no derivaría de cuajo eso, sino que me pararía sobre algo, por ejemplo, en este punto en particular que quiero abordar, que es lo que se llama proporcionalidad, y ahí es donde la ley protege, o al menos lo intenta, ¿no? Ahí me excede como refuerzan esos mecanismos, pero sí protege la cantidad de datos que, ya sea una empresa o cualquier otro organismo, extrae de los usuarios. Y eso es algo que vemos particularmente repetido casi cada vez que abrimos un sitio web, y en el sitio web se extrae toda nuestra información. Eso me parece interesante porque en realidad muchas compañías, como la mía, como se imagina, trabajan con algún tipo específico de información y esa es la única que nosotros extraemos para trabajar y para prestar un servicio. Y todo el resto de la información no la extraemos, y eso creo que es valioso porque de esa manera proteges al usuario y no usufructúas un volumen de información que puede ser comercializado y que no corresponde ser usufructuado de acuerdo con los acuerdos. Eso es lo que traigo para nosotros. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Soy Francisco Rivas, como les comentaba al principio, y expertista que va del lado de la educación, de la robótica, de la programación, de la inteligencia artificial, visión computacional, pero bueno, sí, vimos mucho por ese lado. En cuestión de esta pregunta, ¿qué es lo que hace realmente esta ley de protección de datos aquí en México? Esta ley regula a personas físicas o personas morales, pero se hace un énfasis muy grande en que estos tengan previamente definido una relación o un contrato, un acuerdo que se pueda en todo caso violentar. Entonces, nos deja con una pequeña pregunta que es, ¿la inteligencia artificial es una persona física? ¿Es una persona moral? No realmente. Entonces, tomando este camino, la ley de protección de datos con respecto a la inteligencia artificial nos deja un poquito desprotegidos en este aspecto. Javier, tu comentario, por favor. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Javier Monzó. Explico un poquito. Nosotros hacemos monitoreo de situaciones de exámenes con alumnos. Por lo tanto, trabajamos con muchos datos biométricos. Y con respecto a la pregunta, por ahí quería charlar un poquito también de lo que hablamos todos. Me parece muy interesante. Respecto a los datos biométricos, la ley actual de protección de datos de aquí, de México, deja un poquito afuera los datos biométricos y la inteligencia artificial en sí. Por los años que llevan en el mercado, porque todavía no está desarrollado de esa forma. Lo que sí me parece una muy buena base para arrancar, y acá el INAI, el Instituto de Transparencia de Datos y Protección de Datos Personales que tienen en México, sí ha sacado algunas guías a lo largo de este tiempo sobre cómo manejar los datos biométricos o incluso cómo tener en cuenta la inteligencia artificial al momento de utilizar datos de otras personas o de personas que habitan el territorio mexicano. Entonces, por lo menos a nosotros nos ha servido muchísimo esa guía para, junto con esa guía, más la ley de protección de datos actual de México, terminar de armar y de corroborar si nuestra empresa estaba realmente habilitada para empezar a buscar clientes acá. Así que me parece que si bien la ley está un poquito anticuada, habría que actualizarla. Incluso podríamos empezar a hablar, como la Comunidad Europea, de alguna ley específica para inteligencia artificial, porque esa se va a ir incluso más rápido
teniendo que actualizar que las otras, porque como decíamos nosotros también recién, que esto que era exponencial cada vez se está transformando en un monstruo de datos que avanza. Entonces, utilizando esas dos premisas, hemos podido nosotros ver cómo México quiere proteger un poco los datos biométricos de las personas, y ahí hemos podido encajar nuestra empresa y poder avanzar. Entonces nos parece que entre las dos está bastante completa, pero sí habría que actualizarla y verla. Muchas gracias, Javier. Algo que tomar en cuenta con las leyes. La ley de México, y eso lo hacen todas las leyes de privacidad de toda Latinoamérica, e incluso las que están en Estados Unidos y la Europa. Estas leyes le piden al consumidor, al usuario, al individuo, dame un permiso para usar los datos de esta manera. Si tú das el permiso, pero también permiso a la compañía de usar los datos de cierta manera. Siempre y cuando la compañía lo procese, te digo que hay que usar y que tú dijiste que sí, pero ya puesto aquí a que nadie se ha leído la política de privacidad, la que le dijiste sí, usualmente no ocurre. Decimos que sí, aceptamos todas las cookies que nos ponen al frente, sí, los términos de usuario, pasa, no quiero leerme esto, quiero llegar a usar la aplicación. Me estás diciendo que sí al uso de todo esto. Lo que ocurre con la ley de México y también ocurre con toda la ley de privacidad actualmente, respecto a los datos genéticos, con la ley de Colombia, sí. Hay muchas leyes en Latinoamérica que curan datos biométricos. El tema no es cubrir un dato biométrico per se, es el uso que se le da al dato biométrico. La tendencia que están usando las leyes, en esto hablo de tendencia en Europa y también en la tendencia que está usando las nuevas leyes en Estados Unidos de privacidad. Cuando hablan de inteligencia artificial, no hablan de regular inteligencia artificial, hablan de regular lo que llaman decisiones automatizadas, y ese es el término que utilizan, o decisiones algorítmicas, en que tú estás tomando una decisión en base a lo que te dijo el algoritmo. Y eso es la manera, digo yo, correcta de tratar de prever a través de la ley lo que te puede hacer una inteligencia artificial. Porque lo que hemos dicho, los datos ya están ahí afuera, ya tú me dijiste que sí. Y ese volumen de manejo de datos es qué hacen con ellos. En eso es cuando, ¿cómo puede ayudar la ley? Hay que actualizarlas todas. A partir del 2023, toda ley de privacidad hay que actualizarlas. Pero la inteligencia artificial se tiene que manejar en base a lo que tú haces con ella. Sí, justamente, ese es el tema pues más interesante de esto, por el avance que tiene la inteligencia artificial y el poder tan impresionante que tiene. Te voy a tomar la frase que usaste, Isabel, de es lo mismo pero con esteroides, ¿no? Entonces, o sea, es un monstruo verdaderamente. Y esto me lleva exactamente, ahora que mencionaste también los algoritmos, voy a invertir un poco el orden de las preguntas, pero aprovechando el momento. Hay una estadística que habla de que el 85% de los desarrollos de inteligencia artificial en el mundo están creados por hombres blancos anglosajones de habla inglesa, jóvenes. Es decir, imagínense pues el riesgo de sesgos que esto significa. Y pues aquí tenemos a desarrolladores que utilizan la inteligencia artificial en América Latina para América Latina. Entonces, a la luz de este dato que estamos platicando, ¿ustedes cómo ven las cosas desde el punto de vista de los creadores de herramientas de inteligencia artificial? Bueno, yo en primer lugar lo que voy a decir es que en el máquina, la compañía que me toca representar, no cumplimos con ese parámetro que menciona, sino que afortunadamente contamos con un grupo de desarrolladores muy potentes y talentosos. Exactamente, son el 15% restante, ¿no? Y esa voz hay que retomarla, por supuesto. De todos modos, ahí sí que quisiera plantear lo siguiente. Hay una, de la manera que yo veo, ¿no? La data que usufructa quien desarrolla un algoritmo es data, y muchas veces es independiente, como decir, todas las veces de quien realiza ese algoritmo. Por lo cual, en lo que a mí me toca responder, yo no veo necesariamente un sesgo ahí. En la ejecución del algoritmo, es decir, en el output de un algoritmo, yo no veo un sesgo. Donde sí veo un sesgo muy alto es en que los mayoritariamente developers con la formación suficiente para poder abordar este tipo de tecnología sí pertenecen a un grupo tanto étnico como socioeconómico muy limitado,
y si me permiten también el espacio para decirlo, creo que la clave de eso son estos espacios, es promover la educación, es hacerla accesible, es hacerla personalizada y masiva, y eso debiera, ojalá fuera más rápido, ¿no? Pero debiera llevarnos a igualar a este tipo de pirámide que hoy tenemos en el desarrollo de tecnología en Latinoamérica y en otros países también. Sí. Francisco. Gracias. Sí, correcto. De hecho, precisamente una de las acciones que se pudieran tomar en caso de que existiera este sesgo es precisamente, bueno, empezando obviamente con un equipo multidisciplinario, un equipo multicultural, un equipo que pueda representar a todas las personas, es la utilización de esta información que sea representativa. O sea, si no tomamos una muestra que no es representativa para que nos describa un público. Entonces, la idea es, si realmente se presenta este sesgo, tenemos que buscar encontrar información o nosotros recabarle esta información de manera en que tengamos realmente una muestra significativa. ¿Qué es lo que nos permite esto? Tener precisamente un modelo, una inteligencia artificial que considere a todos, no solamente a un solo perfil, de esta manera eliminando pues un sesgo, por así decirlo. La otra es, dándole también énfasis a lo que nos comentaban hace un momento por acá, es precisamente la educación, la importancia de la educación desde el momento de poder nosotros discriminar de dónde viene, si podemos confiar en un sitio, si podemos aceptar las cookies, todo esto creo que puede ir de la mano precisamente. Bueno, de más está decirles que por ahí lo primero a resaltar es que cualquier tipo de sesgo que un software de inteligencia artificial proponga por decisiones autónomas o porque les deja esa información a las personas debería ser mínimamente repudiado y éticamente tratado, ¿no? Yo creo que el sesgo más grande de la inteligencia artificial con este problema que los desarrollos, que nos contaba un poquito que los desarrollos son de 85% personas blancas, jóvenes que de habla inglesa solamente, les ha pasado, por ejemplo, a empresas grandes como Google, como Amazon. Amazon hace un par de años tuvo un problema con la validación biométrica, que nosotros estamos en ese tema, donde su validación biométrica les decía a las mujeres que eran hombres, básicamente, y si la mujer tenía tez más oscura, el porcentaje en el que le decía que era hombre era muchísimo más alto. ¿Y eso por qué? Porque la inteligencia artificial aprende directamente con la información que le proporcionamos. Entonces, si está en un lugar determinado donde le han proporcionado cierta información, esto es una mujer, esto es un hombre, y la han adiestrado y entrenado de esa forma, la inteligencia lo único que hace después es ampliar un poquito estos sesgos, ¿no? Que las formas de combatir esto me parece que son, bueno, las que hemos nombrado un poquito, que son los equipos interdisciplinarios un poquito más amplios, equipos capacitados, equipos que tengan en cuenta estas cosas, equipos que al momento de revisión tengan en cuenta si están haciendo una herramienta para los mercados donde van a actuar, porque su mercado no es el único en el mundo. Bueno, eso del lado de las empresas que generan inteligencia artificial, o incluso nosotros si la generamos acá en una proporción un poco más chica. Y después, bueno, después tenemos que desde el lado nuestro, cuando vemos este tipo de sesgo y este tipo de operaciones, lo que tenemos que hacer es, de una forma ordenada y clara, tenemos que proporcionar y hacer saber qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es este sesgo? Porque en definitiva del otro lado también hay profesionales y hay mucha gente que puede canalizarlo para que no vuelva a pasar o para que pase menos en el futuro. Así es, Isabel. Del punto de vista interesante, porque son dos cosas. Una cosa es privacidad de datos y la otra cosa es leyes contra la discriminación. Y casi todos los países tienen leyes contra la discriminación, o están en las constituciones de los países. Pero entonces te toca ir al algoritmo a fijar dónde fue la discriminación y poder probar discriminación de un algoritmo. Buena suerte. Porque te toca. Así que al final lo que te ocurre es, mientras más diversa es la data, más diversa va a ser el resultado de la inteligencia artificial. ¿Sabes? Lo que decía mi colega, el input define el output. Si usas buenos ingredientes para la comida, va a ser una buena comida. Si usas malos ingredientes, no va a saber bien.
todo va unido. Lo interesante desde el punto de vista legal, incluyendo el tema principal, que es protección de datos. Protección de datos no es la única película, es el inicio, es un paso hacia adelante. Pero empiezas entonces todo este tema socioeconómico, en el cual empiezan a entrar otras leyes. Y en realidad, una ley de verdad que quiera manejar el tema de inteligencia artificial, no solamente necesita proteger los datos del consumidor. Y lo que decía antes, ¿qué hace con los datos? Es irte a todos estos principios básicos de que, con respecto a la humanidad, porque la inteligencia artificial refleja lo que somos. Y si discriminamos, porque lo hacemos, lo que el resultado es que nuestro robot va a discriminar. Viene con el paquete. No somos perfectos. Para que sea perfecta, tiene que estar corrigiendo en el camino. Ahora, legalmente, la vía de hacerlo, no solamente una ley de protección de datos. Y justamente esto me lleva a otro tema, Isabel, en el que también eres experta, por cierto. El tema de cómo se aplican las leyes en diversos países. Es decir, si lo que decías hace un momento, la discriminación proviene de un desarrollo que se generó, estoy inventando, en Suiza, por ejemplo, pero el afectado soy yo en México. ¿Cómo, desde el punto de vista legal, entran a ese trabajo ustedes para resolver ese problema legal? Y bueno, a los demás colegas que no son necesariamente abogados, pues cómo pensar en que los desarrollos de inteligencia artificial no caigan en ese tipo de riesgo, digamos, ¿no? Puedo dar la respuesta corta a esa. Pero ya me puede decirle más de esto, o cualquiera de mis colegas que están creando tecnologías que van a ser usadas en nuestro país. Lo que se llama el costo de compliance, el costo de cumplir con todas estas leyes, porque cada una tiene un sabor y un dato distinto, o tiene una manera de aplicarse diferente. Hay ciertos puntos en común, pero todas son distintas. Y nosotros no somos la Unión Europea. No tenemos una sola ley omnibus que cubra a todos los países. Estados Unidos no es la Unión Europea. No tiene una sola ley omnibus o federal que cubra a todos los estados. Y Canadá no es la Unión Europea. Canadá tiene las leyes de habla inglesa y las leyes francesas. Y maneja el tema de privacidad diferente. El resultado, ¿cómo hacer el costo de los clientes con los que yo trabajo en el tema de compliance? No les puedo contar, pero él les puede decir mejor que yo. Todos los charts que estamos haciendo constantemente, país por país. Brasil necesita esto, Argentina esto, Panamá esto, México esto. Y al final siempre lo que las compañías tienen que hacer para poder sobrevivir, porque es una tensión entre regulación y comercio. Y si queremos fomentar el comercio y que les vaya bien a todos los que están haciendo aplicaciones para el fin de los consumidores que puedan hacer dinero, hay que manejar el exceso de regulación. El exceso de regulación no te va a resolver el problema. Y esa tensión, la única manera en que yo he visto que se maneja eficientemente es creamos un patrón de tratamos de seguir la jurisdicción más restrictiva y que las otras sigan. Y cualquier diferencia local ya se manejará si hay un problema local. Pero si no, seguimos entonces. Usualmente es un patrón parecido, pero sí, es interesante. Miren, ahí nuestra prerrogativa es, quizá retrocediéndonos a los temas que hablamos antes. Básicamente el origen de la pregunta es si una compañía desarrolla tecnología y utiliza datos para esa tecnología en otro país y el usuario está en un tercer país, en un segundo país, cuán desprotegido giraba en torno a eso. Y lo cierto es que volvemos a lo que mencionaba la doctora, que tiene que ver con los acuerdos de aceptación de las cláusulas de esos contratos privados que habilitan o no fructa esa información y que debe ser regulado a utilizar. En ese caso, llamémosle B2C o masivo del público, que no es como se acompaña, ¿no? Pero en ese caso masivo del público, naturalmente uno está dando permiso para la explotación de tu data a una compañía extranjera. Y eso está siendo regulado por la regulación en la cual está sometida de doctora, ¿no? Pero la compañía que usufructa esos datos. Con lo cual, desde esa perspectiva, el usuario está desprotegido. También el usuario aquí mexicano frente a un Facebook, porque no estaría en ese caso desprotegido. Nuestra prerrogativa en ese sentido, como compañía B2B, nosotros acompañamos a instituciones educativas desde universidades, colegios secundarios, prepas en adelante,
Lo que nosotros trabajamos es adaptar nuestros contratos de trabajo a la ley local, eso a pedido de las instituciones, es decir, hay contratos firmados entre mi compañía e instituciones de este país cuya resolución de problemas se dirime por ley mexicana. Lo que trae la doctora creo que es lo más importante, porque en realidad no hay una unificación de leyes, porque el sistema internacional es por definición anárquico. Entonces, el caso de la Unión Europea era un caso que yo quería traer, porque ahí sí existe un órgano supranacional que puede gobernar en diferentes ámbitos por encima de la legislación local. Y este experimento, que a mi juicio es fantástico, con sus limitaciones, no existe en Latinoamérica, no existe en Estados Unidos y demás, con lo cual, ¿cuál es la solución final a esto? Una regulación coordinada. ¿Cuál es el refuerzo de eso? También requiere esfuerzos coordinados. ¿Hay un ente capaz de hacer eso? No, hay organismos internacionales, hay organismos multinacionales que podrían sugerir, pero sin capacidad de aplicación, con lo cual estamos en definitiva expuestos a la anarquía del sistema internacional en el cual nuestros países son parte. Yo particularmente creo en un esfuerzo de coordinación, principalmente en los países de Latinoamérica, que tienen en definitiva legislaciones concurrentes, llamémosle, si me permite usted, doctor. Dando continuación precisamente a lo que nos comentaban por acá nuestros colegas, es precisamente desde el punto de vista del usuario o de la persona violentada con sus datos por la inteligencia artificial, viene siendo algo de suerte hasta cierto punto. Si realmente esta empresa está preparada para esto, tenemos su protección. Si no, ya como vimos hace un momento en las primeras preguntas, no estamos protegidos por la ley de protección de datos ante la inteligencia artificial. Entonces, como comentaban por acá hace un momento, ¿cuáles son los pasos que podemos tomar? Es precisamente diseñando o juntando, desarrollando esta entidad o este ente que se encargue de regular precisamente todos estos casos para tener, como lo han hecho ya en otros lugares, una sola ley, por así decirlo. Bueno, siguiendo un poco con lo que habló la doctora Irma y Yamil, me parece fundamental que ese análisis que hizo un poco Irma para las empresas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ver la factibilidad de poder dar nuestros servicios desde España y toda Latinoamérica. Entonces, la ley que optamos por empezar a cumplir, que nosotros encontramos como la más rigurosa, fue la RGPD, que es la de la Unión Europea, que es la que trata, en definitiva, de forma más puntillosa todos estos tipos de acuerdos y protecciones para los usuarios. Y después la verificamos en cada país a ver si hay alguna cuestión puntual para poder avanzar. Pero básicamente es lo que comentaron, bueno, un poquito ellos dos, comparten totalmente lo que nosotros hacemos. Y en el caso puntual de México, como nosotros tratamos los datos por cuenta y orden de las instituciones educativas que nos contratan, sí estamos alcanzados acá por la Ley de Protección de Datos Personales, que dice que si los tratamos por cuenta y orden de esa institución que nos contrató, tenemos que cumplir con toda la reglamentación local. Así que bueno, en este caso puntual estamos así, pero lo que se hace en la empresa es agarrar la ley más rigurosa que exista, digamos, dentro de los mercados que se piensan apuntar, y desde ahí tratamos de alinear el sistema para poder operar sin ninguna o sin tanta cambio burocrático dentro de los países donde estamos después avanzando. Adelante, Isabel. Sí, me gustaría hacer un comentario importante que creo que no lo discutimos antes, que es, hay una diferencia cuando hablamos de estos temas, lo que decía Yamil, es muy diferente si tu compañía está haciendo lo que se llama negocio a negocio, business to business, a las compañías que hacen negocio a consumidor, business to consumer. Usualmente en casi toda Latinoamérica, y esto aplica a casi todos los países, incluyendo México, incluyendo Brasil, incluyendo Argentina, las leyes de protección al consumidor protegen al consumidor del país. Pero si tú le estás dando, al final, volvemos a decirle que sí a los términos y condiciones de la política de privacidad, a la compañía que te está dando el servicio a ti como consumidor, tú le diste el consentimiento. Así que hasta cierto sentido, la compañía va a cumplir con la ley local que dice, tú vas a estar sujeto a las leyes de México cuando estás tratando con un consumidor mexicano. Perfecto. Pero la ley de México dice que si yo le pongo un aviso de privacidad y él me da el consentimiento y yo le dije lo que iba a hacer con los datos, yo estoy bien. Y efectivamente esa es lo que ha seguido. En lo que difieren algunas de las leyes en Europa y la ley de California en particular,
es que se van al nivel de regular entonces a esa compañía, diciéndole al consumidor, el consumidor te diga que sí, no es toda la película. Además de eso, no puedes estar vendiendo la data del consumidor de esta manera. No puedes estar haciendo X, Y o Z. Y ahí es donde la ley entra realmente a ayudar, no realmente hacia el consumidor, sino más bien hacia las compañías y lo que están haciendo con la data. Y eso lleva a una profundización del tema, digamos, que por un lado tenemos este tema de los avisos de privacidad enormes que nadie lee, porque tienen 200 páginas, y perdónenme los abogados, pero es que esa es la realidad. Es decir, claro, es que ese es el tema, ¿no? Que nos ponen un tratado de derecho que, a ver, seamos sinceros, ni al abogado lo lee, pues, para acabar temprano. Exacto, y ahí... La trampa termina cerrando el mismo, termina mordiéndose a sí misma, ¿no? Exacto, sí, o sea, lo que Yamil dice es que la trampa termina, es verdad. Llegó al punto que una empresa americana hizo una prueba hace como 5 años, puso en sus términos de condiciones que el usuario le daba el derecho a su alma por perpetuidad y, ¿sabes? Te estoy vendiendo mi alma como si fuera un contrato con el diablo, ¿no? Pusieron esa cláusula, la metieron entre las otras cláusulas para hacer una prueba de cuántos usuarios, y decía algo así como, a menos que tú me notifiques que no quieres que use tu alma, y en ese caso te pago $200. O sea, y además tenía ¿sabes? Un beneficio económico, un incentivo. Descubrieron que y lo hicieron por 2 días. En los 2 días donde hicieron este test, ponte que fueran 10,000 usuarios que aceptaron, solamente 200 personas cobraron el incentivo. Dijeron, no te vendo mi alma, pagan mis $200. O sea, mira el porcentaje. Estamos hablando de 200 personas de 10,000. Y mis matemáticas fallan porque no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero es muy pequeño, muy corto. En punto, nadie se los lee. Y no es que sea a propósito, yo creo que sí es a propósito, pero nadie se los lee. Sí, es decir, como abogada no nos puedes decir que es a propósito, pero puede ser, ¿no? Y bueno, justamente lo que estaba agregando Yamil sobre esto, ¿no? Volvamos un poco a... recuérdame tu claimer inicial, por favor. ¿Qué? La pregunta inicial para retomarla sobre eso. Bueno, sí, ¿qué hacemos con estos avisos los interminables, acortamos, ¿no? Los reducimos enormemente. No, pero genuinamente, digo, todo caería en la redundancia de decir, tenemos que regular, pero yo voy a decir algo desde la perspectiva de usuario, no deseo de mi compañía. Cuando uno presta el consentimiento, lo acepta y por ende lo está firmando, está estableciendo un contrato entre privados, digamos. ¿Cómo regulamos a ese privado? Creo que eso sí tiene oportunidades de mejora, sobre todo en algo a lo que todos hemos estado expuestos enormemente, y que es que la data que es autorizada por un usuario para ser explotada por una compañía termina siendo usufructuada por una tercera compañía. Y ahí hay una oportunidad de regulación. Dadas las cosas hoy, sin cambiar el status quo, al menos regulatorio, ya hay una oportunidad formidable de regulación, porque eso ocurre. A todos nos ofrecen productos en base a inteligencia o a data que le hemos provisto a una sola compañía y no a otra. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de regulación, pero de vuelta, como para darle un marco de qué avances podemos generar o qué podemos dejar aquí de este panel. Yo diría, tiene que existir una regulación coordinada que contemple desde una perspectiva ética, por supuesto, pero también desde una perspectiva de coordinación de acciones, porque esto está ocurriendo más rápido que la regulación, y Exacto. Es mucho más difícil regular cuando hay tanta casuística que cuando hay menos. Por y supuesto. Eso lo hemos visto en los congresos de nuestros propios países, regulando actividades que ya están tan penetradas ya son tan consuetudinarias que es prácticamente difícil de reforzar porque está en el imaginario de cada uno. Entonces, mi prerrogativa ahí es regulación coordinada, contemplando, por supuesto, actividad económica y protegiendo al usuario. Y si me permiten meter un factor más, justamente pensando en las actividades que tiene Francisco en su compañía, tú trabajas con muchos menores de edad. Entonces, eso lleva el consentimiento del padre del menor de edad, que ya es una tercera persona, ¿no? Así es. En el caso, nosotros trabajamos, como indicaba la doctora, en un
business to business, universidades e instituciones de educación media trabajan con nosotros, nos contratan para poder obtener modelos predictivos y poder obtener información, y quienes autorizan que esa información sea explotada por mi compañía es la institución educativa, cuyo acuerdo con, en el caso de menores, los padres, y en el caso de mayores, con los propios usuarios, ya está dado por la inscripción y por los múltiples formularios y contratos que firma un usuario frente a su ente formador, ya sea universidad o colegio secundario en el caso de los padres. ¿Sí? Así es. Francisco. Sí, de hecho, especialmente esta es un área muy, muy importante, porque los padres de familia, los responsables de los pequeños en los colegios, en las escuelas, tienen que firmar una responsiva de diferentes áreas, y es por seguridad. No es que tengan, sino los padres son felices de firmar. Sabes que yo autorizo que mi hijo tenga esté expuesto a esas actividades, tenga estas consideraciones, que solamente cierta persona pueda pasar a recogerlo después del colegio, por ejemplo. Entonces, es muy importante también que se consideren leyes especiales para la protección de los datos de los menores, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Cada vez la inteligencia artificial está más disponible en diferentes plataformas. No tardamos en ver ya de planes de estudio que sean exclusivamente desarrollados por inteligencia artificial. Entonces, los datos de los pequeños van a estar ahí para su uso, para su desarrollo. Entonces, ¿cómo los protegemos? De primera mano necesitamos autorización de un adulto, obviamente, pero nosotros como desarrolladores, ¿cómo nos encargamos de cuidar también ese tipo de detalles precisamente? Javier, ¿tienes algún comentario? No, desde nuestro punto de vista, muchas veces hay institutos de idioma, por ejemplo, que tienen estudiantes en la misma situación, pero el caso es muy parecido, digamos. Requerimos los permisos de los padres, todo, y no hay una reglamentación que sea explícita para eso. Ahora que se comentaba, pues esta posibilidad de como hacen en Europa, por ejemplo, de una legislación supranacional, también hay un código de ética de la UNESCO que está siendo usado como guía para la regulación de la inteligencia artificial, incluyendo México, cuya Alianza de Inteligencia Artificial está utilizando esta guía y está preparando unas mesas de trabajo para aterrizar sobre esta misma guía. Es decir, el esfuerzo de Europa, el esfuerzo de la UNESCO, podrían ser la salida, podrían ser, digamos, la guía. Te pregunto, Isabela, en términos legales, y a los demás participantes de la mesa, si creen que este tipo de regulación podría dar la respuesta a una cosa práctica para sus desarrollos. Esa pregunta es interesante porque creo que es más realista que los países de la UNESCO, que ya dijeron que sí al Código de Ética e Inteligencia Artificial. Lo que tienen que hacer es tomar esos principios de ética y aplicarlos a las leyes que están creando. Y en la medida en que todos los países cumplan con eso, pues sí vas a tener una diferencia en cómo se está manejando la potencialidad del uso de inteligencia artificial con estos datos. Porque no solamente es la equidad, la justicia, el ser ético, hay un tema principal, el tema de transparencia, y es obligar a, por ejemplo, que eso sí lo tienes que hacer por regulación, porque tú no, y para eso podemos usar, ejemplos más recientes, pero utilizar el tema de las compañías que están utilizando inteligencia artificial para hacer análisis de datos y recolectar todos estos datos por diferentes fuentes, por todo Internet, tienen que tener transparencia sobre el hecho de lo que recolectan, de dónde lo recolectan y cómo lo usan. Porque, ya te digo, la ley de privacidad de México te llega hasta aquí, te llega hasta que tú le dijiste que sí a los datos y tú estás protegido por ciertas cosas con respecto a un consumidor. Pero una vez esto está allá afuera, lo que decía Yamil, del negocio a negocio, del que te vende la data más allá, actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos solamente California regula eso, y lo regula nada más para empresas que literalmente hacen dinero de data de consumidores, no para todas las empresas. Si yo no hago dinero con data de consumidores, pero igual estoy vendiendo la data de cierta data a ciertas empresas alrededor del mundo, quién sabe. Acá hay un tema también de protección nacional, de seguridad. Hay 1000 razones por las cuales, si los países están dispuestos a utilizar el código de ética para informar sus leyes, vamos por buen camino.
Crucemos los dedos. Sí, yo coincido 100%. Digo, lo que plantea la UNESCO no es regulatorio, naturalmente, es inspiracional, podemos llamarle, y aspiracional. Es ambicioso incluso en su aspiracional, digamos, como se plantea, pero es un buen marco ético que debe ser dotado de otros componentes, casuística y demás, para crear leyes. En el escenario ideal, optimista y un poco naif también, si me permiten, lo que debiera ocurrir de esto es que los países mancomunadamente tomen estos parámetros para regular de manera, si se quiere, no mancomunada, pero al menos similar sobre este tema que está creciendo a una velocidad que es exponencial. Entonces, digo, la velocidad de regulación sigue siendo la misma de los últimos varias décadas, y la inteligencia artificial produce un desarrollo que es absolutamente exponencial. Entonces, lo que prevemos quizá en estos campos, sobre todo del uso masivo y de este tipo de compañías, es que va a haber un gap muy grande entre lo que va a ocurrir hacia donde va a avanzar la tecnología y el nivel de datos del usuario que puede llegar a obtener y la regulación. Entonces, digamos, ese gap se cura con más regulación. Entonces es un loop casi que digamos, en esa lógica es difícil de terminar. Pero concretamente lo que plantea UNESCO, a opinión personal, es muy bueno. Quizá merecería una bajada más inspiracional de cómo aplicarlo, pero es muy interesante. Bueno, con respecto al código de ética que plantea UNESCO, a mí me parece que es muy importante porque si las empresas, las instituciones, lo que desarrollan este tipo de software o avances con inteligencia artificial, lo ponen en práctica, les da muchas herramientas al consumidor final, el que expone sus datos. O sea, es una herramienta grande que plantea evaluaciones constantes para ver si tuvo o no un impacto negativo o positivo en las personas que han expuesto sus datos. Y después tiene varios ítems a donde nos obliga, digamos, como empresa que utilizamos inteligencia artificial, a darle diferentes, entre comillas, beneficios, que no son beneficios, serían derechos prácticamente que deberían tener las personas, que son, por ejemplo, canales de comunicación para sacarse dudas, canales de comunicación donde pueden plantear que se sienten perjudicados por cuál exposición de sus datos. Les da mucha información y les da en cierta forma protección y saber por dónde canalizar en ese momento lo que tengan sobre esta exposición de sus datos. Así que nos parece muy importante. Me parece que si avanza como en la región en conjunto, va a ser, o por lo menos si la región adopta esto para empezar a crear algún código ético en conjunto, me parece un paso muy importante. Claro, sin mucho más que agregar, creo que ya está bastante definida esta pregunta. Sí, efectivamente es un excelente primer paso, un primer acercamiento para tener precisamente alguien que nos proteja, precisamente como comentaba por acá. Entonces, es muy importante comenzar de esta manera, no solo con la entidad que se encargue de desarrollarlo, sino también comenzar con la concientización como comunidad, quitarnos el miedo de la inteligencia artificial, ver que no es una inteligencia sobrehumana. A lo mejor es algo difícil de comprender para muchos, incluyéndome, por ejemplo, pero bueno, no es más que números, información, lógica. Entonces, es muy importante comenzar con esa concientización, idealmente desde muy tempranas edades, para que desde muy pequeñitos estemos preparados y ya nazcamos con esto, así como algunos nacimos con el Internet, nos desarrollamos con diferentes tecnologías y las conocemos muy bien, su proceso, su desarrollo. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo para la inteligencia artificial y desarrollar nuevos humanos para un futuro un poquito más informado y más protegido en este aspecto. Hay algo que quiero decir con respecto a lo que acabas de decir. Hasta ahora, toda la conversación ha sido sobre qué pueden hacer las leyes, qué pueden hacer las compañías, cómo podemos hacer para proteger. Hablemos de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como usuarios, de la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestros datos, porque no solamente le dijimos que sí a ese aviso de privacidad sin leerlo, y a los términos y condiciones, y a las cookies, hay algo más, y que es importante tener en cuenta. Eso que yo mencionaba antes, de cuando estás, hay una responsabilidad que tienes contigo y con tu familia, no solamente de tu propia seguridad y tu protección, cuando tú estás dando información sobre ti. Y
ponerle toda la responsabilidad a todo aquel al que das la información está bien, pero también tú llevas parte de la responsabilidad de todo aquello que decidiste poner en Internet. Si fuiste a poner en Internet toda tu vida privada, esa ahorita mismo 2 personas lo veían. Con inteligencia artificial tienes el potencial que sean 500 millones el que lo vean. Ya no son, me explico, tu vecino que te sigue y es el único que mira tu cuenta de Twitter. Ahora van a ser 500 millones de personas que agarraron esa información sobre ti y que se hizo pública. Ese es el peligro del tema de datos personales con inteligencia artificial. Es la magnitud de antes. Eso que le contabas una cosa a una compañera y era la única persona que lo sabía. O imagínate que tú le cuentas eso a ella y ahora se lo enteró el planeta entero. Esa es la diferencia. Por ende, hay una responsabilidad de parte también de cómo usamos nosotros todo esto, cuando sabemos que hay inteligencia artificial ya está aquí y ya se va a quedar aquí. La inteligencia artificial no es algo en que tú vas a poder esconderte, decidir que tus datos no van a ser usados a través, lo van a hacer, solo que tienes que ser más responsable en la manera en que tú manejas tu propia información. Y suena que estoy regañando, pero no estoy regañando. Esto es porque soy mamá y tengo hijos adolescentes. Y es una conversación que siempre tengo con ellos. Y es, acuérdate que, y perdonen que diga esto, pero esta es la mejor analogía que nunca le pude dar a un hijo mío y ha resultado. Me acuerdo que el día que les dije que cumplieron 13 años y ya no necesitaban autorización según las leyes de protección de menores en Estados Unidos. 13 años puedes poner toda tu información en Facebook. Que ya no usan Facebook, pero no importa. Mi punto era, en Internet es como estar en una piscina. Si te orinaste en la piscina, tienes que nadar en esa orina el resto del día, porque nadie va a hacer la piscina por ti, no se va a vaciar. Piensa en eso. Tu información allá afuera ya se quedó allá afuera, no la vas a retraer. Por más que vayas y trates de demandar a todos los proveedores de tecnologías que te están haciendo la vida más fácil, tú pusiste la información, tú eres responsable por esa información allá afuera. Y dicho lo anterior, mucho cuidado con lo que publicamos en redes, por cierto. No, es que es real. O sea, efectivamente todos esos insumos son los que utiliza la inteligencia artificial para hacer su trabajo. Entonces debemos ser conscientes de eso. Eso es bien importante que cada uno tengamos conciencia de eso. Y claro, no nos podemos esconder porque pues no hay manera de esconderse, pero sí tenemos una oportunidad de decidir qué ponemos de nosotros mismos. Y bueno, en obvio de tiempo les pediría una muy rápida conclusión. Me gusta utilizar esta técnica de las terapias de grupo. ¿Cómo te vas, Javier? Bueno, yo me voy muy bien. Espero que ellos se vayan con un poco más de información. Pero en realidad, yo si tuviera que hacer una conclusión de lo que estuvimos charlando acá, es más allá de que las empresas avancen un poco en protección de datos personales y en tener cuidados y todo, es fundamental la educación de la gente, darle los tiempos que se necesitan realmente al momento de saber qué compartís, con quién lo vas a compartir, durante cuánto tiempo, a cuántas personas vamos a estar expuestos con toda la información que ponemos en Internet. Tener mucho cuidado con eso, porque bueno, como hablaba recién la doctora, después quedamos expuestos en lugares por ahí que no queríamos o que la información se use de formas que no estamos buscando. Entonces, bueno, me parece que la educación y darle la prioridad que corresponde a este tema es fundamental para eso. Francisco. Gracias. Sí, de igual manera, aprovechar, por ejemplo, la educación no solo para revisar la parte legal o la parte de la protección, sino ya estamos educando sobre la inteligencia artificial, podemos aprovechar también y ver cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial, cómo funciona, cómo lo podemos utilizar para hacer algo divertido, a lo mejor un videojuego, a lo mejor un robot, a lo mejor música, a lo mejor una expresión de arte. Ya entramos en un tema completamente subjetivo, pero es precisamente esto, es aprovechar la herramienta que nos brinda la educación, el dinamismo, la diversión, para sacarle provecho y obviamente revisar estos puntos tan importantes, pero utilizarlo como una solución integral que vaya, pues precisamente de eso va la educación, o debería de ir enfocado, en mi opinión, hacia ese aspecto. Gracias. Bueno, de mi parte lo que me gustaría poder concluir tiene que ver con quizá animarnos a romper muchas veces con esto que leemos en los diarios y demás, que es por ahí la búsqueda de antagonismos entre inteligencia artificial va a ser
nociva o va a ser buena. O sea, es una dicotomía en la cual aparentemente no existe nada al medio. Y yo creo que ahí la invitación a pensar es esto, es justamente esta es una tecnología que tiene riesgos y tiene enormes potenciales, enormes virtudes, y hay que acompañar esto con una buena regulación, con educación, como trajo Javier, que me parece brillante, y hacerlo de manera veloz. Eso creo que el tiempo acá sí está en la esencia, digamos, como dicen los americanos, porque realmente avanza a una velocidad que no estamos acostumbrados a ver, no estamos acostumbrados a trabajar o a comprender una velocidad de crecimiento como la que hoy mismo está ocurriendo mientras nosotros estamos aquí. Diría eso, eliminar un poco el antagonismo, entender que eso está aquí entre nosotros y qué posibilidades y también qué dificultades trae. Me sumo a todo lo que dijeron. Educación, pero yo creo que la inteligencia artificial hay que embrace it. Hay que asumirla, es parte ya de nuestras vidas, va a ser siendo parte de nuestras vidas, va a ser determinante en la parte de la vida de nuestros hijos. Y lo que yo también pienso es que tenemos que mantener en cuenta que también se puede usar para cosas muy importantes como para proteger nuestros datos. A través de inteligencia artificial se puede utilizar inteligencia artificial para detectar dónde está habiendo, sabes, cuáles son los parámetros de falta de protección de datos, dónde tienes los huecos que tienes que ir llenando. ¿Me siguen? O sea, se puede utilizar para fines positivos y se está utilizando para muchos fines positivos. No le crean a Hollywood, no le crean a todos los telediarios que todo lo que quieren es conseguir clics a base de meterles miedo. No hay nada que temer, pero hay que, como todo, hay que usarlo inteligentemente. Así como necesitamos sacar licencia para conducir la tecnología de los coches, es lo mismo que la inteligencia artificial. Hay que educarse un poquito y entonces, adelante, ¿sabes? Nos va a cambiar la vida a todos. Pues muy bien. Con esto concluimos este panel. Les pido por favor un aplauso para nuestros panelistas que nos han aportado mucho. Muchas gracias.